Emisora Minuto de Dios trae para ti Ven Espíritu Santo, un espacio de la renovación católica carismática para consolidar la cultura de Pentecostés. Iniciamos este programa invocando la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Así es, amigos y amigas. Damos inicio a este programa del Consejo de la Renovación Católica Carismática Región Bogotá. Ven Espíritu Santo. Mi nombre es Ángel Cruz y a mi lado se encuentran Hugo Calderón y Fabián Maecha del grupo de oración Kairos. Es gusto estar compartiendo con ustedes este espacio, este día. Es este proyecto radial que hace parte de la estrategia de comunicaciones de los Consejos de la Renovación Católica Carismática del área metropolitana de Bogotá. Un programa que realizamos en esta emisora Minuto de Dios, gracias a la dirección del Padre Javier Riveros y la orientación del Padre Diego Jaramillo. Asimismo, quiero saludar a todos nuestros hermanos oyentes, así como los discípulos, misioneros y discípulos que están en nuestras comunidades del grupo de oración. Saludamos a los consejos de la RCC de Zipaquirá, Engativá, Arquidiócesis de Bogotá, Facatativá, Soacha, Pontión. Sean todos bienvenidos. Bueno, querido, muy buenas noches. Huguito, muy buenas noches y muy buenas noches para todos. Siempre para iniciar, vamos a iniciar como debe ser. Vamos a iniciar a partir de la oración. Yo les invito allí donde están, que nos unamos en una sola voz de oración. Les invito a que allí donde estén, cerremos los ojos un momento y vamos a clamar esa presencia preciosa del Espíritu Santo de Dios. Vamos a decirle a Él que nos acompañe. Vamos a decirle que de Él están dadas todas las cosas y que nos colocamos ante Él para que nosotros disminuyamos en este momento y que Él crezca, para que sea Él el que hable y que nosotros tan solo seamos esos instrumentos que Él quiere utilizar esta noche. Y queremos iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo, yo te doy las gracias, Señor mío, por este momento, este espacio que tú abres, Señor mío, para encontrarnos contigo, para encontrar esos brazos abiertos de Padre, Señor. Hoy entregamos este tiempo y nos entregamos a nosotros mismos y colocamos, Señor mío, este espacio en tu santa presencia. Te pedimos, Padre Santo, que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que todo aquello que digamos sea tu santa palabra, Señor, y que se abran los sentidos, Padre mío, donde quiera que nos estén escuchando en este momento, para que esa palabra tuya se anide en nosotros, se anide en nuestro corazón, que seas tú mismo, Señor mío, sembrando esa palabra en nuestro corazón, para que crezca, para que dé frutos, Señor mío, frutos en abundancias, como dice tu palabra, y para que ese fruto se dé en el tiempo que tú quieres, Señor. Hoy colocamos ante ti nuestras familias, Señor, y colocamos este tiempo que está pasando, Padre Santo. Sabemos que de todo esto tú has de traer cosas buenas para nosotros. Colocamos en tus manos, Padre mío, todas aquellas personas que están afectadas física o espiritualmente, aquellas que se encuentran en los hospitales, sus familias, Señor. Clamamos a ti también por aquellas personitas que ya han partido hacia tu presencia, para que sea esa gran compañía de nuestra Santísima Virgen María llevándola. Hoy te pido, eterno Padre del cielo, por cada una de sus familias, por aquellos que en este momento están atravesando circunstancias de dolor, circunstancias de tristeza. Sabemos y confiamos, Señor mío, que allí van a estar contigo, pero te pedimos, Señor mío, que nos ayudes a llevar este momento de tristeza, que seas tú mismo levantándonos, Señor, y colocamos, Padre Santo, nuestras vidas en tus santas manos. Y este momento, Señor mío, que tú has querido para permitirnos escuchar tu palabra. Padre Santo, esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo y bajo la intercesión de nuestra Santísima Virgen María. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy chévere que nos ayuda en nuestras comunidades, que nos ayuda en nuestra vida espiritual. Y es el grupo de oración y el gusto por la palabra de Dios. Es muy importante nosotros entender que en nuestro grupo de oración no es solamente la oración, orar, que es muy
y muy necesaria, sino es también la lectura de la palabra de Dios. Para eso, los quiero invitar a que todos busquemos en nuestras Biblias, si las tenemos, si no, escuchemos el mensaje. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda escritura está inspirada por Dios y es provechosa para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la rectitud. Palabra de Dios. Te alabamos. Bueno, y es que precisamente en esta parte que nos habla de la palabra de Dios, nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y en la oración en nosotros, en el Espíritu Santo, en ese grupo de oración en que siempre estamos con esa pidiendo esa presencia del Espíritu Santo, y la palabra de Dios es la que nos guía, es como esa enseñanza, ese puente para que nosotros podamos entender realmente cuál es el mensaje de Dios. Y esto es muy importante, pues en todo momento de nuestra vida siempre tenemos que tener claro que si nosotros unimos oración con palabra de Dios, tendremos claramente un mensaje para nuestra vida, tendremos claramente un mensaje para nuestros grupos de oración. O que, digamos, en el tema del grupo de oración, Fabián, Huguito, que nos pueden compartir de acuerdo a esta enseñanza. Claro que sí. ¿Cómo estás, Angelito? ¿Cómo estás, Fabián? Bueno, un saludo muy cordial a toda la audiencia del Minuto de Dios, esa queridísima emisora. Bueno, claro que sí, mira, nosotros en el grupo de oración tenemos algo, en todos los grupos de oración, pero específicamente en el grupo de oración Kairos, nosotros nos queremos inspirar netamente en la palabra de Dios y este texto bíblico es muy apto para lo que de pronto debemos hacer nosotros en las comunidades, ¿sí? Y es lo que dice la palabra: para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en una vida de rectitud. Entonces la palabra de Dios lo que hace en los grupos de oración es eso, que crezcamos espiritualmente. No es simplemente hacer lecturas y de pronto unas cortas reflexiones, sino que nosotros interioricemos y llevemos a la práctica, que la persona salga del grupo de oración, que la persona salga de su Eucaristía, de su seminario, de su retiro, a aplicar, a vivir esa palabra de Dios. Si no, pues no sirve de mucho, ¿no? Personas que tal vez podemos llevar años en las cosas de Dios, pero si no aplicamos, no estamos haciendo mucho. Entonces, eso es muy cierto, el hecho de que debemos nosotros crecer como comunidad en la espiritualidad basados en la palabra de Dios. Hay algo allí muy importante, Huguito y Angelito, y es que generalmente hay que contemplar que a los grupos de oración han de llegar personitas con el nivel espiritual de todo tipo. Hay personitas que llegan ya con un muy buen caminar con Dios, un muy buen tiempo de caminar con Dios, pero hay otros que hasta ahora están, por alguna razón, están llegando a ese escenario de contemplar la palabra de Dios, de querer aprender de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos hablan de la palabra de Dios, generalmente nosotros lo que referenciamos es un escenario de respeto, ¿sí? Un escenario sagrado. La Biblia, respeto, sagrado. Pero se nos olvida algo, y es que realmente no le estamos dando ese tamaño realmente, esa jerarquía realmente a lo que es la palabra de Dios. Realmente la palabra de Dios es algo supremamente magno, realmente es Dios hablándonos, que nosotros podríamos personificar realmente a Dios allí al frente de nosotros, y es Él mismo el que nos está hablando. Mira, dentro de la palabra que tú estabas mencionando ahorita, la cita bíblica que estabas mencionando, Angelito, nos decía que la palabra de Dios nos va a ayudar a enseñar, nos va a ayudar también a corregir, nos va a ayudar también a educar. Y hay dos palabras allí muy similares, que es el de enseñar y el de educar. Pero este enfoque de enseñar realmente no está viéndose en un escenario catedrático, sino en un escenario de enseñar como mostrar, como dar a mostrar, dar a ver a los demás. Y es lo que nosotros contemplamos a través del catecismo, ¿no? Donde hay una revelación de Dios.
Dios realmente a través de su palabra quiere romper esa estructura del pensamiento de que allá está Dios y aquí estamos nosotros. Dios hay que verlo siempre con ese escenario de relación de padre. Y ese padre quiere tener con nosotros ese acercamiento de poder hablar, de poder escuchar. Y Dios, en ese sentido de revelación, Él quiere hacerse igualito a nosotros, muy similar a nosotros. Allí en el numeral 101 del Catecismo de la Iglesia Católica nos explica muy bien que dice, mire, que en su infinito amor Dios se vuelve pequeño como nosotros, quiere hacerse como nosotros y quiere hablarnos como con esas palabras humanas, relación allí. Dios, a través de este momento, lo que está haciendo es unirnos. Él quiere hablarnos como papá, Él quiere hablarnos como no tanto como Dios, sino como ese ejemplo de padre que nos quiere enrutar a una buena vida, que nos quiere llevar a que todas las cosas para nosotros nos salgan bien. Hay que despreciar un poquito esa parte tan rígida que nosotros tenemos de trasladar lo que es la palabra de Dios y hacerlo ver que no es un libro que nosotros estemos leyendo, sino es una interacción directamente con el Dios de la vida. Exactamente, Fabi. Y es que cuando nosotros unimos esa parte de la palabra de Dios para nuestra vida, para nuestra comunidad, y especialmente en nuestra vida personal, en nuestra oración personal en estos momentos de pandemia en que de pronto no nos podemos encontrar, pero lo hacemos virtualmente, nosotros tenemos de tener claro que es en la palabra de Dios o la lectura en la palabra de Dios, esa meditación del Evangelio, eso es lo que nos va a llevar a tener una vida claramente en oración, a tener una madurez como tal en la oración espiritual, una madurez en donde nos ayude como a entender, comprender qué es lo que está pasando en nuestra vida. Y eso es muy importante. La oración es necesaria y tiene que ir unida con la palabra de Dios. Si no va unida con el tema de la palabra de Dios y la lectura, pues está muy mal. Y precisamente vamos a pasar a esta segunda parte, que es conocer cuál debe ser el objetivo de leer la palabra, cuál debe ser el objetivo para leer la palabra cada uno de nosotros en nuestras comunidades, en nuestra oración personal. Y eso es muy importante, saber cuál es el objetivo real. Fabi, cuéntanos, ¿cuál sería el objetivo real de esa palabra? Bueno, hay que contemplarlo desde varios escenarios y uno de los grandes escenarios que tiene allí es un amor bidireccional. Mire, yo veo la palabra de Dios como la presencia misma de Dios y siempre lo que va a buscar Dios allí es entrar en esa relación, en esa comunicación de amor bidireccional. Un amor bidireccional donde Él nos está diciendo, mire, créanme con respecto a lo que yo les estoy diciendo. ¿Okay? Y ahí nosotros nos podemos despojar realmente en esa presencia de Dios diciendo, ¿sabes qué, Padre, Papito Santo? Yo creo en ti. Yo creo realmente en lo que tú me estás diciendo. Pero eso lo podríamos contemplar inicialmente a través de la palabra de Dios. Huguito, tú nos ayudas con la palabra de Dios, ¿te parece? Pero por supuesto, a eso vinimos, claro que sí. Claro que sí, mira, entonces miremos en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Vamos a mirar entonces, a escudriñar la palabra en esta noche. Entonces, Santiago, capítulo 1, versículo 22 dice, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. ¿Sí? Entonces miren cómo el texto bíblico nos invita a eso, a practicar. Si no, de lo contrario, estaríamos engañándonos. Miren eso tan curioso, pero tan real que nos dice la palabra de Dios. Nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Pero claro, imagínate tú sacar tiempo para ubicarte, para participar en el grupo de oración, 2 horas, 3 horas, de pronto tú ir a hacer alguna actividad de la parroquia donde hablan de la palabra, donde instruyen, y que eso se te pierda y que eso de pronto no puedas aplicarlo en tu vida personal, en tu vida práctica, en tu trabajo, en tu estudio, en todos tus ambientes. Te estás engañando, dice la palabra de Dios. No te engañes. Si tú escuchas la palabra de Dios, si tú escuchas una prédica que te llega al corazón, que te toca el alma, el espíritu, hay que ponerlo en práctica. Si no, se te pierde
y no estarás haciendo mucho, entonces mejor te dedicas a otras cosas para no engañarte. Entonces la invitación en esta noche del Señor, de la misma palabra de Dios, es ponla en práctica, no la dejes pasar desapercibida, dice la palabra de Dios. Mira, hay algo muy bonito allí, Huguito, del cual yo quiero compartirles en este escenario del amor como se da a Dios y cómo se revela a través de su palabra, y es el sentido de soltarnos en confianza a Él. Y la única manera de soltarnos en confianza a Él realmente es creerle, y como tú decías y como lo dice el texto bíblico, es empezar a hacer las cosas. Es que si Él nos dice, hagan esto, nosotros realmente en un sentido de obediencia empecemos a hacerlo. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque le creemos en el objetivo que Él quiere con respecto a su palabra, porque queremos obedecerle, porque queremos entrar en esa relación de amor con Él. Mire, en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan nos explica muy bien acerca de esto, y nos dice allí la palabra, dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Pero esos mandatos y esos mandamientos está un poquito más grande que el mismo decálogo de los mandamientos. Realmente los mandamientos del que nos habla allí la palabra de Dios es a cada una de esas palabras que a diario escuchamos a través del Evangelio, a través de cada una de las citas bíblicas. Esos son sus mandatos, son sus exhortaciones, son sus enseñanzas, es la guía. Y es tan importante para Papito Dios que nosotros cumplamos esta palabra, que realmente la llevemos a cabo, que nuevamente ahí mismo en el Evangelio de San Juan vuelve a decir, pero esto ya lo dice nuestro Señor Jesucristo diciéndonos de la siguiente manera, dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Ese guardar la palabra no es solamente tenerla, aprenderla, sino lo que nos sugiere la lectura de Santiago. Ya que la tienes, empiécela a utilizar, empiécela a llevar realmente a la vida diaria, a tu vida de ese paso a paso de todos los días. Y concluye en algo muy bonito a través del capítulo 15 de San Juan, y dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y acá aparece el para qué. Dice, os he hablado para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. El objetivo de entrar en una relación de Dios a través de su palabra es para que Él nos complemente, para que nuestra vida realmente sea completa en ese sentido de alegría. Él quiere como papito que nosotros encaucemos nuestra vida a algo bueno. Y allí en el Salmo primero nos está diciendo, mire, aquel que guarda los mandamientos de Dios y que todos los días lo está meditando y lo medita de día y de noche, es un hombre que hace relación, dice, es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da fruto a su tiempo, que jamás se marchitan sus hojas y que todo lo que hace le sale bien. Este objetivo realmente es el mayor objetivo que tiene Dios, y es que todo nos salga bien, que nuestras vidas sean alegres, que se encaucen por el sentido que Él quiere. Qué gran objetivo, como un papá, ¿no? ¿No les parece? Sí, es que Dios en su infinito amor, como dice, permanecer en amor. Me encanta esa palabra porque cuando nosotros permanecemos en su amor, entendemos claramente el mensaje que Dios quiere hablarnos, aunque a veces sentamos que de pronto Dios no nos escucha, realmente sí nos está escuchando, porque en la oración unida con la palabra de Dios, entendiendo como eso que Dios nos habla en nuestro corazón, podemos comprender aún más qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y lo que yo les decía, es muy importante que en estos tiempos como que dice uno, Dios, pero tanto y aumento, pero ¿dónde está mi oración? ¿Dónde está mi mensaje? Yo tengo que tener esa confianza en Dios, creer que Dios me está hablando, creer que Dios está llegando a mi corazón y Él va a hacer la obra. Entonces es muy importante comunicar esa parte, porque si no eso es permanecer en mi amor, confiar completamente en Dios. Claro que sí, mira que es disfrutar la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en un alimento, es un alimento para nosotros. De hecho, no es una coincidencia que en la Eucaristía ese sea nuestro alimento aparte del cuerpo eucarístico del Señor, el alimento de la palabra. Entonces debemos saborearla, debemos disfrutarla. Más tardecito hablaremos como de unas herramientas
unos tips, por llamarlo de alguna manera, para que podamos coger ese hábito de la lectura de la palabra de Dios. Todo católico, toda persona que crea en el Señor debe leer la palabra, ¿sí? Eso es como un abogado que nunca coge sus libros de leyes, eso es como un contador que jamás coge sus libros de los impuestos, de una cosa de la otra. El católico debe leer la palabra de Dios, no es solamente para dejarla de pronto para la casa, para el grupo de oración, no es solamente dejarlo para los espacios únicamente de la comunidad. No, nuestra invitación en esta noche es: saborea la palabra de Dios, tómale gusto, abre tu palabra. Otra cosa bien importante que nosotros de pronto queremos fundamentar en los grupos de oración de la Renovación Católica Carismática es el hecho de que cada quien tenga su palabra de Dios, que cada quien tenga su libro, su Biblia a la mano. Bueno, hoy en día la tecnología nos da otras posibilidades, pero pues para descargar la palabra de Dios y tenerla en el celular, puedes descargar 3 versiones en tu celular y súper chévere. Pero también es importante que tengamos palabra de Dios en la casa. Eso es como el cepillo de dientes, y los del grupo de oración que me están escuchando en este momento ya les va a sonar redundante porque lo digo cada rato, lo decimos cada rato, y es que en la Biblia es como el cepillo de dientes, es personal. Tú no le prestas tu cepillo de diente a la visita, tú no le prestas tu cepillo de dientes al compañero de trabajo si se le quedó. Es tuyo, tú no lo prestas. Así es la palabra de Dios, tienes que tener la tuya. A mí me gusta mucho, yo uso la tecnología, pero me gusta mucho tener mi Biblia física para subrayarla, para poner ahí, el Señor me dio una promesa, le pongo ahí bien bonito, le pongo ahí subrayado. Entonces tenemos nosotros que tener eso en nuestro corazón y en nuestra convicción de católicos. Mi palabra de Dios, la que escudriño, la que busco, la que cuando tengo un problema voy y reviso y estudio y leo la palabra de Dios. Qué chévere sería que le dedicáramos nosotros, en vez de pronto de ver programas de televisión, de ver muchas series, que dedicáramos ese tiempo a la palabra de Dios, y daría muchísimo fruto en nuestro corazón. Entonces, bueno, vamos llegando al final de nuestro primer bloque. Muy agradecidos con Dios por volver otra vez a estar aquí junto con ustedes. Hacía rato no transmitíamos en este programa, pero bueno, es una gran bendición. Entonces, no se muevan, vamos entonces con un tema musical para que reflexionemos, para que lo escuchemos, y luego vamos a un corte de comerciales, pero no se vayan a mover de la sintonía del Minuto de Dios 107.9, su emisora, querido hermano y amigo. Dios lo bendiga. Sobre mí, dulce huésped de mi alma, ven, sopla sobre mí, suave brisa de los cielos, sopla sobre mí, dulce huésped de mi alma, ven, sopla sobre mí, suave brisa de los cielos. Quiero descansar en tu presencia. Quiero abandonarme en ti. Derrámate, Espíritu, en mí. Cubre todo
Emisora Minuto de Dios, llegando a muchos lugares de Colombia. Ya regresamos. Emisora Minuto de Dios. Sintonízate al corazón de Dios. Mujeres 2020. La visión perfecta de Dios en tu vida. Prepárate para vivir el más grande encuentro espiritual virtual. Una gran experiencia que llenará tu vida y tu corazón. Domingo 20 de septiembre, de 3 a 6 de la tarde. Invitados desde los Estados Unidos, Padre José Eugenio Hoyos. Desde Chile, Tere Larraín. Por Colombia, Sor Selfie, Hermana Marta, Doctora Elizabeth Guerra, Carisma Verde y Padre Javier Riveros. Mujeres 2020. Adquiere tu escarapela virtual en tiendaminutodedios.com. Info para tu inscripción 743-3070. Mujeres 2020. Kit Salvando la Barca. Pídelo a domicilio en el 743-3070 extensión 2636. Visítanos en las librerías Minuto de Dios o en tiendaminutodedios.com. Para Dios no hay ninguna misión imposible. El Man está Vivo trae una gran sorpresa para ti. Si quieres descubrir de qué se trata, ingresa ya a elmanestavivo.com. Pasa la voz. Visítanos en internet bogotá.minutodedios.fm. Bogotá.minutodedios.fm. Asegura tu participación en el encuentro espiritual virtual Mujeres 2020. Ingresa a tiendaminutodedios.com y adquiere tu escarapela virtual. No te puedes perder la superpromoción que tenemos para ti. Combo Padre Carlos Triana. Llévate 4 libros por tan solo 20,000 pesos. Los 3 secretos de la salvación. Presencia real de Cristo en la Eucaristía. Fe viene por el oír y donde está el Espíritu de Dios hay liberación. Pídelo a domicilio en el 743-3070 extensión 2636. Visítanos en las librerías Minuto de Dios o en tiendaminutodedios.com. Domicilio gratis. Librería Minuto de Dios, fuente de formación y sabiduría. Un mensaje al corazón está lleno de esperanza. Prepara tu espíritu para recibir un mensaje al corazón con Monseñor Rómulo Emiliani. Leer la palabra siempre. Ahí está la sabiduría divina. Ahí está el Señor hablándole. Ahí está el que únicamente quiere lo mejor para usted. Lea la palabra siempre, todos los días. Habitúese a meditar la palabra y usted va a sentir alegría, paz, esperanza y mucho amor. Un mensaje al corazón. Un mensaje al corazón. Gracias por esperarnos. Sigue en sintonía de este programa. Bueno, queremos darle las gracias por seguirnos acompañando y compartiendo con nosotros este gran tema, el grupo de oración y el gusto por la palabra de Dios. Y entramos a esta tercera parte, herramientas para adoptar el gusto por la palabra de Dios. Quiero que nos acompañen a través de la siguiente cita bíblica que la vamos a encontrar en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículos 20 y 21.
Libro de Proverbios, capítulo 4, versículos del 20 al 21. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Nunca se aparten de tus ojos, guárdalas en el fondo de tu corazón. Yo me voy a tomar el atrevimiento nuevamente de leer esta palabra, que es palabra de Dios, pero yo quiero hacer un taller un momentico con ustedes, y es, imagínense a Dios allí al frente de ustedes. Miren sus ojos, miren los ojos de Dios en este momento. Imagínense a Él diciéndote de esta manera: hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, nunca se aparten de tus ojos, guárdalas en el fondo de tu corazón. Palabra de Dios. Realmente son las palabras de un padre, las palabras de un padre amoroso que nos está invitando a hacer las cosas bien, que nos exhorta y que nos aconseja. Mire, para Él es muy importante su palabra. Para Él es muy importante que nosotros a través de su sagrada palabra entremos en relación con Él. Esa relación de amor que Él tiene para con nosotros. Pero Él no solamente quiere que tengamos una relación para nosotros mismos, sino que nosotros empecemos a tener esa relación o a difundir esta relación con los demás. Inicialmente con los que están ahí alrededor nuestro, en nuestra casita, pero que nosotros salgamos. Y por eso es que nos ha llamado y nos ha pedido dirigir grupo de oración. Por eso es que nos ha pedido colaborar en los grupos de oración. Dice la palabra de Dios en la carta de Romanos, por allá en el capítulo 12 dice, habla acerca de los dones y dice que el que se le ha dado el don de enseñar, que enseñe. Es una responsabilidad muy grande la que nosotros tenemos de llevar la palabra de Dios, de realmente trasladar ese objetivo del cual nosotros estamos hablando hoy, que es esa relación de amor con Dios. No es solamente letras, es compenetrarnos con el mismo corazón de Dios. Y para poderlo hacer, miren, nosotros tendríamos que arrancar un pensamiento que generalmente tienen las personas acerca de la Biblia y de la palabra, y generalmente lo traducen como un escenario tedioso, de amargura, como que restringe, como que amarra, como que es agresivo y represivo. Mire, generalmente nosotros eso es lo que encontramos y tenemos que buscar la forma cómo darle la vuelta a ello. ¿Para qué? Para que la gente empiece a sentir que realmente Dios no es represión, Dios es amor, como un buen padre que nos dice qué debemos hacer. Lo que sucede es que a veces nosotros queremos hacer las cosas que nosotros queremos y como nosotros queremos y bajo nuestra voluntad, pero ahí está Papito Dios con todo el amor del caso, con todo el amor en sus palabras para decirnos, mire, hazlo de esta manera. Es la mejor opción para que tú encuentres un objetivo en tu camino, que es lo único que Él quiere, que nosotros vivamos bien. Pero para ello nosotros tenemos que empezar a mirar cuáles pueden ser unas buenas herramientas para eso. Yo propongo una dentro de estas herramientas. Mire, pudiendo hacer un ejemplo con los niños, cuando uno empieza a hablar con los niños, generalmente en la parte de la catequesis para los niños a veces llegan con muchas expectativas, pero cuando a los niños les empezamos a hablar a manera de cuentos, a manera de historias, uno se da cuenta que ellos prestan mucha atención por los ojos grandotes que hacen y lo miran a uno y no les pierden la mirada porque ellos están allí concentrados, porque realmente están entendiendo y les está llegando aquello que nosotros les estamos diciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo me acuerdo que en la palabra de nuestro Señor dice, háganse como niños. Pues ese niños, esa palabra niños, hay que traerla también a estos momentos. Brindar esa opción de trasladar la palabra de Dios como si fueran niños. Hay muchísimas circunstancias que nos hablan allí la Sagrada Escritura, que habla de historias, narraciones, y nosotros tenemos que mirar a través de nuestro tono, de nuestro color de voz, de nuestro volumen de voz, cómo realmente trasladamos estas historias. Nuestro buen Jesús era especialista en esto y lo hacía a través de las parábolas. Él sabía que nosotros éramos, y lo dice, somos duros de cabeza y no entendemos. Y Él lo formaba, Él trataba de hacer ejemplos, hacía historias, parábolas, que de esa manera Él nos trasladaba la palabra de Dios y el objetivo de Dios. Y nos hablaba de cómo era el cielo y nos hablaba de cómo es el cielo y nos habla también de cómo es el amor de Dios a través de las parábolas. Esa es mi invitación, a través de un escenario muy sencillo como herramienta. Miremoslos como niños, llevemos la palabra de Dios
como con ese buen gusto, como una buena historia que Dios se encargará de colocar en sus corazones eso que Él realmente quiere. Tengamos en cuenta que nosotros somos esos instrumentos que Papito Dios ha querido utilizar, solamente con nuestro cuerpo y con nuestra voz. Y el Espíritu Santo hace lo demás. Que esa voz que nosotros emitimos, que esa palabra que nosotros emitimos, llega al corazón y allí se planta, allí se forma y allí da los frutos abundantes. Bueno, Angelito, esta es una de mis recomendaciones. ¿Cómo es una recomendación tuya para poder hacer llegar ese gusto por la palabra de Dios a aquellas personas que nos acompañan en nuestros grupos de oración? Claro que sí. Dice en el libro de Hebreos, creo que es el capítulo 4, donde nos dice que debe de ser como esa espada que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y todo lo que tú decías es muy importante, pero en la parte de nuestra vida espiritual debemos de dejar que esa espada, la palabra de Dios, ese mensaje, llegue hasta lo más fondo de nuestro corazón, que de verdad rompa toda barrera de desconfianza, rompa toda barrera de toda ceguera espiritual que nosotros tenemos. Y esa herramienta yo se la regalo, porque si nosotros de verdad con la palabra la dejamos como esa espada cuando llega y pasa, debemos de pedirle a Dios por medio del Espíritu Santo que la palabra de Dios sea esa espada que traspase lo mío, o sea, que traspase mi sí mismo, mi ego, sino que sea la gracia de Dios la que llegue y inunde todo mi ser. Eso es muy importante. Cuando nosotros dejamos que la palabra traspase, llegue hasta el fondo, Dios se encarga del resto. Pero si nosotros lo que hacemos es leer la palabra y la pasamos como que no, eso no es para mí, eso no es para mí, eso no es para mí, eso es para otra persona, estamos graves. Siempre la palabra habla a todos en general. A veces en las Eucaristías decimos nosotros, no, es que esa homilía era para tal persona. Pues yo quiero decir que la homilía es para todos, siempre. Dios nos está hablando siempre a todos, y eso es una herramienta muy importante, que es esa espada que traspase y rompa toda barrera. Huguito, ¿cuál crees que sería otra herramienta importante? Claro que sí. Mira, yo daría una sugerencia dentro de lo que de pronto yo en mi experiencia personal he logrado, y es tener un hábito de la lectura, un hábito de la palabra. Miren, un ejercicio que a mí me ha servido muchísimo en estos años que he estado trabajando con las cosas de Dios, es buscarle la palabra de Dios a todas las situaciones, ¿sí? Entonces les pongo un ejemplo. Alguien tiene una situación puntual y voy a poner un ejemplo. Publica en Facebook tal situación, una tristeza, lo que fuera. De inmediato yo trato de no poner mis palabras primero, sino de buscar en la palabra de Dios algún texto bíblico sobre la tristeza, algún texto bíblico de acuerdo a las situaciones, ¿sí? Una buena sugerencia que yo haría sería buscar también las promesas de Dios cuando estemos en situaciones difíciles, complejas, buscar en la palabra de Dios qué Dios nos está queriendo decir a nosotros. Yo les soy sincero, y yo he visto algunas personas que tienen esta práctica, pero a mí en lo personal no me gusta, y es coger una palabra al azar, ¿sí? Que meten la mano entre la Biblia y ahí donde salga, eso es lo que Dios les quiere decir. Yo no recomiendo eso, porque Dios no es un Dios de azar, ni de que nos dé la puntería para meter la mano allá y sacar el texto bíblico que queríamos escuchar. No, básicamente es que nosotros vayamos de una manera muy metódica, muy a conciencia, revisando la palabra de Dios. No nos desesperemos si en algún momento no nos aprendemos los textos bíblicos. Alguna vez alguien me preguntaba como un desespero ya, porque tenía familiares que eran de otras denominaciones religiosas cristianas, y resulta que tenía ese complejo porque ellos le hablaban de la palabra de Dios con texto bíblico aprendido y todo, incluso de memoria, y ya estaba desesperándose. Otro consejo respecto a la palabra de Dios es: no necesitas aprendértelo de memoria.
Eso viene después, en un proceso en el cual de tanto leer los textos, el Espíritu Santo te va inspirando. Pero la palabra de Dios no es para memorizarla. La palabra de Dios es lo que decíamos ahorita en la palabra de Dios. Nosotros escuchamos, leemos la palabra de Dios para ponerla en práctica, para cambiar nuestras vidas, para entrar en otra dimensión de oración, de crecimiento espiritual, de formación. Eso es la palabra de Dios en nuestras vidas. Si nosotros tomamos la palabra de Dios también para de pronto quiero refutarle a alguien algo y cojo mi palabra de Dios y lo hago con esa prepotencia. La palabra de Dios nos dice: no hagan nada por vanagloria, por envidia, por prepotencia. No vayas a tomar la palabra de Dios con envidia y prepotencia para decirle a este texto bíblico a la vecina que me estaba diciendo: no hagas eso. La palabra de Dios no sirve para eso. La palabra de Dios es lo que leíamos hace un momento, para el crecimiento, para la formación, para reprender, pero no reprender de una manera brava, exagerada, como a las malas. No, eso no es de Dios. Cuando a ti te reprende una persona con la palabra de Dios, y es que la palabra dice, no, estamos fuera del contexto de lo que es Dios en nuestras vidas. Entonces, esos son como mis herramientas, mis sugerencias muy personales, y con todo respeto se las digo, para que de pronto nosotros tomemos ese hábito de leer, de escudriñar y de amar la palabra de Dios. Tengamos en cuenta lo siguiente, si nosotros vamos a anotar allí esto, como lo decía Huguito, estos tips para tomar ese amor a la palabra de Dios. Tengan en cuenta que la palabra de Dios es Dios mismo. Y si queremos, vamos a hacer un resumen de aquello que hemos dicho en sentido de las herramientas que podemos utilizar como tips. Uno es trasladar de manera sencilla, como si fueran un trasladar y enseñar a niños. Otro, observar la palabra de Dios como esa espada que traspasa mi entendimiento. Otro de ellos es tomar el hábito. ¿El hábito de qué? De leer la palabra de Dios, de encontrarnos con Dios a través de su palabra, de buscar. Otro de ellos es buscar dentro de la palabra de Dios aquellas promesas. Y más ahora en estos momentos donde hay flaquezas, donde hay muchos momentos en que nos derrumbamos por la tristeza, por la necesidad, por el apuro. Pues allí a través de las promesas Dios nos habla. Otro de ellos que nos mencionaba Huguito es: no necesitas aprendértelo de memoria. Mire, muchísimas personas a través de la palabra de Dios sí realmente conocen citas bíblicas, y es posible que se lo aprendan, y eso está muy bien, pero realmente si yo puedo aprenderme muchas citas bíblicas y tenerlas guardadas en la mente, pero si yo no tengo un cambio en mi vida, si yo no hago que esas palabras realmente sean conversión para mi vida, realmente no estoy haciendo nada. Realmente el escenario se vuelve en un sentido, y pido excusas, lo voy a colocar entre comillas, en un sentido religioso, ¿sí? En un sentido de llevar la norma, pero no está cambiando mi vida. Dios nos habla a partir de su palabra para que nosotros cambiemos, para que seamos a imagen y semejanza de Él, al buen ejemplo de Jesús. Así es, aquí alguien me está haciendo una pregunta al chat, al WhatsApp. Me pregunta una personita, o sea que, digamos, cuando reunidos invocamos al Espíritu Santo que nos envíe la palabra, ¿hacemos mal? No, por supuesto que no. De hecho, ese es el camino para escudriñar, para buscar en la palabra de Dios. Y es esa oración, esa preparación para recibir la palabra de Dios. De pronto, para aclarar un poquito, yo me refiero es a buscar textos bíblicos al azar, ¿sí? A meter la mano en la palabra, y Virgencita María, dame puntería, y meter allá, y ese es mi texto bíblico. Y puede que en algunos momentos nos ocurran cosas negativas, como por ejemplo, estoy desesperado, estoy triste, y encuentro un texto bíblico: Señor, háblame, y encuentro un texto bíblico donde dice, y Judas se colgó, entonces el Señor me está pidiendo que me quite la vida. Pues no, entonces ese no es una práctica positiva para la palabra de Dios. Así es. Y digamos que todo eso que hemos aprendido el día de hoy, que todos lo estamos aprendiendo, es muy importante que en la palabra de Dios, ese mensaje que Dios nos da, lo llevemos en la oración. Precisamente por eso les quiero invitar a que cada uno en sus casas, todos los oyentes, en este momento nos pongamos en la presencia de Dios, dando finalización a este programa, pidiendo la presencia de su Espíritu Santo.
Yo los quiero invitar a que en este momento, ustedes, si tienen su Biblia, en este momento la abracen, porque es el abrazo de Dios. Y que sientan este momento de oración, ese mensaje que lleva tu Biblia. Santo Espíritu de Dios, en este momento te queremos dar gracias por ese mensaje tan bello que nos has dado por medio de cada uno de mis hermanos, porque eres tú, Señor, el que nos has hablado, Señor. Ayúdanos, Señor, a que se pase todo ese entendimiento humano y no comprender ese mensaje que tú quieres para mi vida. Ayúdame en este momento, Espíritu Santo, para tener ese hábito de leer la palabra de Dios. Ayúdame para entender de esa supremacía del amor que en la palabra de Dios la siento. Ven, Espíritu Santo, por medio de tu gracia, te pido que tomes a cada una de las comunidades, a cada uno de los oyentes, a cada una de las personas que en este momento llegaron a escuchar el minuto de Dios, están en este momento. Llega hasta el fondo y háblales por medio de un mensaje en la palabra, Señor. Hazles entender que por medio de la palabra de Dios tenemos ese gran mensaje de Dios, que por medio de la palabra de Dios estamos llegando a ese momento de amor. Te damos gracias, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, por lo que nos has regalado. Y te pedimos que junto a la presencia de nuestra Virgen María, de nuestra intercesora, llegue siempre el mensaje a nuestros corazones. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno, sí. Entonces, sigamos esto con mucha vocación, con mucha devoción, la palabra de Dios, para que crezcamos, para que en los grupos de oración haya un crecimiento espiritual, un crecimiento en el Espíritu Santo. Y bueno, mis queridos hermanos, vamos llegando poco a poco al final de su programa Ven Espíritu Santo. Esta noche ha sido una noche muy enriquecedora, hemos hablado de temas muy puntuales, muy propios para nuestra iglesia, para nuestros grupos de oración. Y queremos entonces en esta noche también invitarlos a que nos acompañen en el grupo de oración Kairos. Lo hacemos por ahora de manera virtual, a través de los medios de las redes sociales. En este momento pues podemos encontrar en Facebook la página Grupo de Oración Carismático Kairos, se llama así, Grupo de Oración Carismático Kairos en Facebook. Entonces ahí está toda la información, pueden entrar al link para que nos reunamos, hacemos el Santo Rosario los lunes, los miércoles y los viernes, la Asamblea Carismática. Entonces eso es una parte bien importante para nuestro crecimiento. Invitarlos también a que sigan orando, a que no perdamos la fe. Dios está en control, Dios va a hacer la obra. Dios está permitiendo que nosotros sigamos adelante, está permitiendo que nosotros a través de esto tengamos ese crecimiento espiritual, tengamos ese conocimiento de Él más arraigado, con más fe, con más oración. No sé si, Angelito, tienes algún mensaje de la renovación. Estamos al día con todo, ¿verdad? Pues ahorita, precisamente, virtualmente vamos también a hacer el encuentro católico carismático. Va a ser el 10 de octubre, el fin de semana del 10 de octubre, para que si lo podemos por Facebook lo vamos a compartir para que estemos ahí. Y no sería nada más. A todos y cada uno, muchísimas gracias por haber atendido también este llamado. Y pues para una próxima ocasión, dentro de 8 días nos veremos nuevamente con su programa Ven Espíritu Santo. Y damos gracias gracias Hugo, Fabián, por haber estado aquí acompañándonos. Ha sido una gran enseñanza para nosotros. Muchísimas gracias a cada uno de los oyentes y que Dios los bendiga. Y vamos a ya finalizando con nuestra canción, pidiendo esa parte del Espíritu Santo para nuestra vida. Chao, chao a todos. Dios los bendiga, un abrazo grande, feliz noche. Dios los bendiga, muchísimas gracias. Espíritu, ven y llena hoy mi ser. Ven y llena
Espíritu, ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. Haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover, haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover. 5 emisoras unidas en un mismo espíritu. 5 emisoras unidas en un mismo espíritu. Emisora Minuto de Dios, llegando a muchos lugares de Colombia. No te des